Saludos, raza, sean ustedes bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada del Chile Chilaca. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que sigan viendo más contenidos como este. En esta ocasión nos acompaña Joel Gallegos Legarreta, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien ya ha concluido su maestría en Amparo por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Chihuahua. Bienvenido, Joel. Gracias por la invitación. No, esta es tu casa. De entre la experiencia laboral que Joel tiene a lo largo de su carrera, ha sido inspector de campo en auditorías del padrón electoral del Comité Estatal del PAN, ha sido jefe de inspectores de gobernación estatal dentro del área política, ha sido auxiliar en el Ministerio Público de Mioqui, ha sido director de gobernación municipal también de la ciudad de Mioqui, fue precandidato a la presidencia municipal de ese mismo municipio. Fue candidato diputado por el 10º Distrito Electoral Local de Chihuahua, abogado postulante del 2001 a la fecha y actualmente es el director general de gobierno del estado de Chihuahua. Amplio currículum tienes, joven. Bueno, pues ahí es algo de lo que hemos hecho. Yo he trabajado de todo, ¿eh? Yo he llegado a trabajar en carpinterías, trabajé en alguna fábrica de muebles. Fui repartidor de periódicos de muy joven. También he sido articulista en un periódico de circulación allá en el Centro Sur. He sido comentarista de radio de mis propios artículos que se publicaban cada domingo. Hemos trabajado en algunas otras cosas, y bueno, pues ahora andamos por acá. No, qué bueno es poder platicar contigo. Déjame te platico de qué se trata este programa. La intención es mostrar a gente chingona del norte de México. Queremos ver esas historias de vida de gente que pues, está siendo referente en lo que se dedica, en el área en el que se desenvuelve, y pues que quizá algunos jóvenes quisieran emular también aprendiendo de los errores y de los éxitos que han tenido estos personajes, en este caso como tú. Y para comenzar esta charla me gustaría que me platicaras por qué decidiste dedicarte a la política. Hace muchos, muchos años, me encontré con un libro, eh, se llama el libro Su Majestad el PRI, de Ríos. Todo el mundo conoce a Ríos, todo el mundo queremos a Ríos. Y me impresionó, a mí desde niño me gustó mucho la filosofía, sobre todo la historia, pero cuando leí ese libro empecé a entender cómo funcionaba el sistema en México, por qué mi familia estaba en esa condición o por qué la familia que vivía enfrente en otra, y por qué los municipios de México eran de una forma, las capitales de otra, por qué se vivía distinto. Y empecé a investigar un poco más, me encontré con otros libros maravillosos y allí entendí que la política se hace por gente como tú o como yo. El asunto es entender dónde y cómo podemos cambiar las cosas desde muy niño. Luego me compré una constitución. Yo estoy hablando, tenía como 12 años y quería yo entender la constitución, pero a los 12 años es difícil entenderla si no tienes otros antecedentes. Por eso decía un gran maestro de derecho, que era don Ignacio Burgoa, que era imposible entender a la Constitución sin entender la historia. La Constitución está llena de la historia de México. Y es ahí donde nace, ahora, la historia no se concibe sin los sucesos de carácter político. Todo está ligado. La Constitución a la historia, el derecho a la historia, los acontecimientos están ligados siempre al quehacer político. Y desde esa época, pues nació mi interés por entender la situación sobre todo mi familia, la situación propia. ¿Por qué? A ver, me preguntaba yo, a ver,
¿cómo funciona esto? Yo veía las noticias, veía, por ejemplo, a Jacob Zabludovsky, salía el presidente de la República, decía esto o aquello. ¿Qué era el quehacer de ese funcionario, que todos lo veíamos como el gran Tlatuani, como el que incluso pensábamos que era el que ordenaba a todos los mexicanos? Pero hasta que entra uno a entender, yo les recomiendo el librito de Ríos, sobre todo para entender la política mexicana del siglo XX, a mí me sirvió de mucho. Pero me sembró también la idea de querer ahondar en lo que es la política mexicana. Después me encontré ahí un gran libro, algunos años después, que se llama el libro El sistema político mexicano, el sistema de don Daniel Cosío Villegas. Pero cuando yo leí ese libro, entendí que todavía necesitaba yo antecedentes para entender el sistema político. Hubo otros libros maravillosos, La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. Es un libro que a mí, aunque es una serie de relatos periodísticos de lo que sucedió en esa época en México, a mí me marcó en el sentido de que entendí que las cosas no estaban bien con el partido que estaba gobernando a los mexicanos o nos estaba gobernando en esa época. De ahí le siguieron, unos libros que disfruté mucho fueron las tragicomedias de José Agustín, Tragicomedia Mexicana 1, Tragicomedia Mexicana 2, que es una suerte de relatos también, pero por el propio José Agustín, de relatos sobre el periodismo y la política. Y también menciona libros, obras de teatro que ocurrieron, películas de todas las épocas, frases de los presidentes, de los políticos que hubo durante el priato. Fue las tragicomedias mexicanas de José Agustín de gran enseñanza para mí. La democracia en México de Pablo González Casanova fue parte de mi formación como, pues ya en una etapa previa a entrar yo a estudiar Derecho, porque déjenme decirles que yo no quería dedicarme primero a ser abogado, sino que yo era dibujante, yo me dedicaba a eso. Tenía por ahí un estudio y pintaba al óleo y ese tipo de cosas, me gustaba mucho. Yo siempre pensé que yo me iba a dedicar a ese tipo de cosas, pero hubo circunstancias en la vida que me fueron llevando a lo que realmente me debía dedicar y que ahora me apasiona, como lo es el derecho. Yo recuerdo la primer clase de derecho íntegra. Roberto Rubio Unive fue mi primer maestro y el primer abogado que conocí, porque yo fui, como abogado, fui un abogado silvestre. No recibí yo no tuve papá abogado o tío abogado o alguien que yo admirara como para dedicarme a eso o que me dijera que me dedicara a eso porque era una noble carrera. No, a mí la pasión por el derecho me nació por primero el tema de la Constitución que yo había querido entender pero que no lograba hacerlo, mi pasión por la historia y luego mi pasión también por los temas políticos y sociales. Todo eso me llevó pues justamente a tocar las puertas de la Facultad de Derecho. Ya para esto yo había entrado a un partido político, pero me imagino que siguen más preguntas por ahí para No, mí. de hecho, sí, y era encaminada en ese sentido, porque, digo, Elena Poniatowska, el mismo Ríos, que son evidentemente más tendientes a la izquierda, más socialistas, incluso Ríos era comunista. Uno de los libros que más me gusta de él es El diablo se llama Trotsky, donde explica precisamente cómo toda la guerra, los bolcheviques, Lenin. O Marx para principiantes. Marx para principiantes, uno de sus más vendidos, de hecho, Así es. bestseller.
Iniciaste leyendo estos personajes y de repente terminas en Acción Nacional, que es un partido pues más tendiente a la derecha. ¿Por qué elegiste el PAN? Bueno, y qué padre tu pregunta. Yo llegué también al partido. Yo he sido tanto en el derecho como en la política lo que Cicerón llamaba un homo novus, el hombre nuevo. Cicerón en su época existía una especie de castas en Roma, que los políticos eran hijos de políticos y los que tenían alguna posición económica importante es porque su familia así lo era. Cicerón rompe con todo esto y de no haber tenido ningún antecedente en la política, él entra a la política y así se llamaba él, Homo Novus. Yo he sido parte de esto, en este sentido, porque igualmente como en el derecho, nadie me llevó para allá, yo acudí. En el partido también, a partir de mis pensamientos en cuanto a la historia, en cuanto a la política, en cuanto al derecho, yo era muy afecto a un discurso antisistema. Y si hubo algún partido que tuvo ese discurso antisistema, pues lo fue el Partido Acción Nacional. A mí me tocó, cuando yo entré al partido, me mandaron inmediatamente a Juárez y me contrataron en el Partido Acción Nacional. Y me fui para allá y me encontré con grandes jóvenes oradores cuando en el PAN los que participábamos en la pega de calcas, en los volanteos, en el canvaseo que le decimos, que la visita de casa por casa, nosotros no esperábamos ningún cargo político, por supuesto. Bueno, no había cargos políticos. Para el PAN, ¿no? Para el PAN no. Estamos hablando de 1994, que fue cuando yo inicié y me mandaron a Ciudad Juárez. Y fue para mí una verdadera revelación ver cómo un partido político, porque andábamos en Anapra, en Salvarcar, en lugares así, un partido político se ocupaba de la manera más desinteresada y más honesta por la gente más pobre de Juárez. Y ese partido es el Partido Acción Nacional. Ciertamente en los años 80 hubo una suerte de liderazgos a nivel nacional que se insertan en el Partido Acción Nacional. Y luego ahí vienen los temas que si la derecha, que si la izquierda. Realmente los postulados del Partido Acción Nacional no son, a mi juicio, de un partido de derecha. No lo son. Porque pues el bien común, lo que implica el bien común es una filosofía para todos, sin tener diferencia ni en la condición económica, ni en el credo, ni en la condición política, ni siquiera en la ideología. Porque en ese partido, si existe un partido en el país donde cabe todo mundo y donde todo aquel que tenga algo que decir puede tener cabida, claro, con sus procesos que tiene el propio partido, y donde alguien, un hombre nuevo, un homo novus, puede aspirar a ser alguien dentro de ese partido, es en el Partido Acción Nacional. Hay una vertiente del partido que a mí me ha apasionado siempre, que es el solidarismo. El solidarismo es una corriente que, que está a nivel nacional, porque todos los partidos dentro de su seno tienen distintas corrientes. Yo me he identificado con el ala solidarista del Partido Acción Nacional.
Tal vez por mi formación, ciertamente, de los escritores que he mencionado, de los libros que he leído, muchos eran incluso radicales en la izquierda mexicana. Yo he admirado, por ejemplo, y he tenido mucha admiración por algunos gobernantes que puede ser un contrasentido, pero ahora que puedo ver de lejos la historia del siglo XX, hubo buenos gobernantes y hubo apasionados líderes dentro de la política mexicana. Y no necesariamente pueden ser coincidentes con mi formación política, pero ha habido hombres y mujeres que han hecho grandes cosas en este país. Uno de ellos es Porfirio Muñoz Ledo, que es un político polémico, pero que tiene grandes aportaciones en su recorrido por la política mexicana. He sentido admiración por José Vasconcelos, por ejemplo. Bueno, en mi despacho, uno de las fotos que yo tenía en el fondo de mi despacho, uno pertenecía a José Vasconcelos. Estaba Cicerón, José Vasconcelos, y estaba una de las pinturas donde se hacía referencia a la decena trágica con Francisco I. Madero. Todas esas crisol esto es un crisol en la formación mía de distintas ideologías y distintas formas de hacer política, pero que convergen en algo sustancial para mí, que es el bien común. El bien común y el ser solidario con aquel que no tiene, con aquel que no sabe, con aquel que carece de algo. Y si nosotros podemos ser parte de la solución para algún tema, hay que hacerlo, compañero, porque realmente la vida es corta y no existe mayor satisfacción para alguien que quiere dedicarse a eso que brindar solidaridad hacia aquel que en ese momento está requiriendo. Como abogado, como funcionario, no hay nada más reconfortante que eso. Qué interesante. Nomás se faltó Gómez Morín ahí entre esos. Gómez Morín, podemos hablar ahorita de don Efraín González Morfín, que es el padre del solidarismo. Pero en el tema de Manuel Gómez Morín, yo tengo, incluso yo llegué a tener pláticas muy, muy profundas con un querido maestro que ya desgraciadamente ya falleció, sobre el tema de Manuel Gómez Morín. Manuel Gómez Morín, Manuel Gómez Morín encarna para mí las instituciones, porque en algún momento lo que fue José Vasconcelos y Manuel Gómez Morín tenían mucha convergencia en cuanto a sus ideas, incluso caminaron juntos, pero uno de ellos decidió romper con el sistema en 1929, como lo hizo José Vasconcelos, y convocar a México a una nueva revolución, a una evolución en cuanto al quehacer político. Y Manuel Gómez Morín prefirió seguir el camino institucional. La formación de instituciones es una diferencia que a mí me marca. Sí, si no me recuerdo, Vasconcelos es parte de los que inició esta fundación de la Universidad Autónoma de México, es de los ideólogos precisamente de la fundación de esta institución, a propósito de las instituciones. Y si no me recuerdo, Gómez Morín se fue becado a España por el gobierno de Plutarco Elías Calles, cuando estaba Franco allá en España, que es donde dicen que también adoptó muchas
ideas de esta parte del franquismo y por lo cual también se le achacan estas partes de derecha Acción Nacional. Lo que tú me comentas es algo mucho más abierto, no es para nada lo que la mayoría de las personas que no estamos tan inmiscuidos en la política pudiéramos pensar acerca de ese partido. Y lo que me lleva a otra pregunta, pues se vienen las elecciones. Actualmente, ¿tú crees que haya buenos gallos dentro de Acción Nacional como para satisfacer las demandas de la gente? Sí, la verdad, también agradezco la pregunta. En Acción Nacional eh, siempre hemos resistido las pugnas de carácter interno, porque es un partido que nació para eso. Se ha habido, por ejemplo, en el seno del Congreso de la Unión, grandes oradores han sido emanados de Acción Nacional, porque nosotros venimos de las fiestas de la democracia, que eran las convenciones donde nos juntábamos para dirimir nuestras diferencias y para escoger a alguien que pudiera abanderar tal o cual proyecto. Por eso se dice que el Partido Acción Nacional es rabiosamente democrático. A nosotros las contiendas de carácter interno, más que dividirnos, nos fortalecen. Y por supuesto que existen personas muy valiosas en todos los partidos. En todos los partidos, yo he conocido en este tránsito ahora aquí en gobierno del Estado, como antes, como abogado o en otras posiciones de carácter político que llevé, he conocido gente verdaderamente muy valiosa y que han podido aportar mucho a partir de la gestión o de la función pública o el quehacer político en general. Pero en el Partido Acción Nacional, nosotros los que hemos sido formados con la mística de ese partido, entendemos, o los que yo llevo prácticamente 3 décadas aquí en el partido, muchos de los que están en este momento llevan hasta más tiempo. Y todo esa larga marcha, como dice Soledad Loaesa, un libro que hizo justamente acerca del Partido de Acción Nacional, la larga marcha, toda esa larga marcha del partido a través de la historia y de nosotros en el tránsito que hemos tenido en la búsqueda de posiciones políticas, a veces para uno, a veces para un compañero, hemos aprendido muchas cosas que nos pueden servir a la hora de ejercer un cargo público. Cosa distinta cuando a veces se llega a la institución, que a veces sucede, eh, con el fin, entras a un partido, pero para convertirte en político. Pero los que tenemos algún tiempo acá entendemos que la construcción es diario, día a día, hora a hora, minuto a minuto, hay que construir adentro para que puedan emanar grandes funcionarios. Yo creo que lo hemos hecho, yo creo que estamos y hemos demostrado que tenemos mucho que aportar todavía a la vida política estatal y nacional. Por supuesto que creo que hay buenos gallos, porque yo soy un creyente en la voluntad, en el tesón, pero sobre todo en el corazón del auténtico político. Aquel que llega a algún cargo para servir o aquel que llega para otras cosas. Eso lo hemos visto. Cuando se llega a un cargo a dejar el corazón, a dejar, a dejar el corazón en el ejercicio de esa gestión, pues yo creo que se tiene valor, valor intrínseco para seguir por esa vía. Y la gente lo sabe, lo percibe.
Yo sí creo que el partido tiene mucho que aportar todavía porque tiene ese corazón en la gente que ha decidido tomar a la política como su forma de vida. Joel, ¿qué es lo más cabrón que has vivido en tu carrera como servidor público? Pues yo diría dos episodios que hemos tenido pues muy, muy fuertes. Primero que nada yo quisiera decir que en la Dirección General de Gobierno, cuando a mí me toca llegar, decidimos hacer las cosas de una manera distinta. El director general de gobierno es el encargado de la política interna en el gobierno. Organizaciones políticas, organizaciones sociales, líderes, conflictos. Y se tiene todo un equipo para pues entrar a dialogar y en el pasado reciente era ese equipo el que entraba a dialogar. Lo que nosotros hicimos es que el director va directamente al lugar de los hechos, a los acontecimientos. Y en eso, pues nos hemos topado ahí con algunas cosas eh, que ciertamente me han marcado para bien en cuanto, pues, el anecdotario que puede tener uno en la vida en cuanto a lo que uno hace. Tengo algunas anécdotas muy importantes porque al entrar en contacto con la ciudadanía, donde hay un plantón, una toma de un edificio público, la vía pública, pues ahí nos encontramos con necesidades muy urgentes de la ciudadanía. También a veces vemos que hay cuestiones de carácter político, que son los menos. Realmente las manifestaciones yo las he considerado, la mayoría, auténticas. Cuando tuvimos la del gasolinazo, fue un tema muy fuerte aquí en el estado de Chihuahua. Nos tomaron todas las casetas, toda la carretera federal, y recae en el director general de gobierno, pues entrarle a un conflicto de esta naturaleza. Estábamos recién llegados al gobierno. Nosotros entramos en octubre de 2016. El gasolinazo fue el 1 de enero de 2017. Perdón. Y llegar, y bueno, a ver por dónde le entro, llegar a platicar con los productores del campo que se dolían del incremento en el precio del combustible, con los transportistas, de igual manera, los transportistas del transporte urbano, pero también del transporte de materiales, transporte de agua, transporte de productos agrícolas, con todos ellos formar en unos días mesas de diálogo para encauzar lo que ellos pues estaban resintiendo en ese momento, pero a sabiendas de que el asunto no podía ser resuelto por el gobierno del Estado. Era un tema federal. El incremento del precio de los combustibles fue un tema que no se le tomó para nada en cuenta a ningún gobierno municipal ni a un gobierno estatal. Entonces, entrarle a esos temas y lograr, como lo hicimos, la liberación de todas las casetas y lograr la liberación de la carretera federal fue una labor titánica que yo llevé a cabo con pues muy pocos elementos de mi equipo que nos estuvimos trasladando pues a todos lados a dialogar cuando la efervescencia estaba en una condición que ningún funcionario público se atrevió a llegar al lugar de los hechos. En la caseta Sacramento, por ejemplo, que intentamos tener un diálogo con el Barzón, los medios ahí consignaron, corren a Joel Gallegos de la caseta y sin embargo, pues teníamos que entrarle, teníamos que llegar al lugar de los hechos y fue peligroso porque pues estaba la gente muy enardecida.
Y mucha gente no entendía si el tema era federal, municipal o estatal. Simplemente, oye, ahí viene un funcionario público, pues a ver cómo le va aquí. Es meterse donde ni, con todo respeto a la Comisión Estatal de Seguridad no le entró. Nosotros fuimos hasta allá a llevar a cabo el diálogo. No le entró el gobierno federal. En esa época nos dejó solos con el conflicto. Y a través de esas mesas que logramos ahí, pues tuvimos la oportunidad de llegar a los primeros acuerdos con los transportistas, con el Barzón, con las organizaciones sociales que estaban inmiscuidas, incluso partidos políticos que estaban ya con un tema pues de campaña. Estábamos en la antesala de lo que fue la elección del 18, ¿no? Entonces, yo digo que fue uno de los grandes momentos. Tuvimos otro, un conflicto que tuvimos con los concesionarios del transporte urbano en la capital. Recuerdan que nos sitiaron en el Palacio de Gobierno y tuvimos que organizar rápidamente, pues, qué es lo que íbamos a hacer. En ese momento el comisionado estatal de seguridad, el fiscal, el propio gobernador, el secretario general de gobierno y un servidor. Y fue a mí a quien me toca, pues tener los primeros acercamientos con los concesionarios del transporte público, tanto aquí como en Ciudad Juárez. Y logramos llegar a toda una serie de acuerdos muy importantes que fueron marcando el nuevo estilo de la Dirección General de Gobierno en cuanto a la resolución de conflictos. Y es algo que yo de verdad agradezco mucho la oportunidad de que me haya tocado estar en conflictos tan fuertes, porque forjaron algo en mí que pues no necesariamente tenía en ese momento, y ahorita esa experiencia es algo que yo valoro mucho y que dudo que lo dé cualquier universidad del mundo. Otro de los conflictos importantes fue, no, es que esto fue en Ojinaga recientemente con el tema del agua. Fuimos a negociar el gobierno del estado, a partir de la Secretaría de Desarrollo Rural, la Junta Central de Aguas y Gobernación, nosotros, y el gobierno federal también acudió. El delegado, el superdelegado, pues le dicen, y llegó a tal extremo el conflicto que nos sitiaron en el Palacio Municipal sin salir, nos cortaron la luz, cortaron el internet, empezaron a quemar camionetas del gobierno federal, 3 afuera. Entró la gente para, pues prácticamente tenernos cautivos en contra de nuestra voluntad. Secuestrados. Y aún así fuimos capaces de dialogar y llegar a algunos breves acuerdos. Pero todo eso es uno de los conflictos más importantes. Digo, hay cosas que incluso no puedo yo mencionar que sucedieron, pero fue terrible. Yo con mis colaboradores, o el delegado con sus colaboradores, o los funcionarios de desarrollo rural, también ahí. Ahora sí que sin deberla ni temerla, pero todos enfrentando una situación como funcionarios públicos y asumiendo ese rol y ese papel sin victimizarse, porque cualquier otro, me secuestraron, me privaron de la libertad, a veces es parte del ejercicio público y lo debemos asumir como tal, porque no nos pagan nada más pues para ir a reuniones afables, sino que debemos de entender que en un estado como el nuestro hay situaciones terribles
y problemas cuyo fondo aún no vemos, pero es obligación nuestra. Primero, atender a la ciudadanía, pero también ser parte de solución. Digo, porque llegar y tener diálogo, pero si ese diálogo no tiene como finalidad la solución de un conflicto, no estamos haciendo prácticamente nada. Ahí yo debo señalar que los únicos diálogos, verdaderos diálogos que hubo con el gobierno federal en el tema del agua fue propiciado por nosotros. Un tema también federal que no teníamos la manera de solucionarlo. La única arma que tenía el gobierno del Estado y tiene el gobierno del Estado para solucionar tema federal es el diálogo y el consenso. Porque si íbamos a aventar la pelota, como luego se dice, al gobierno, a ver, este no es un tema del gobierno del Estado, vayan con el gobierno federal, ahí estamos dejando solos a la ciudadanía. Hay que entrarle, aunque sea un tema federal, y es justamente lo que estamos haciendo. Que si hubo un riesgo, un peligro, pues, indudablemente, pero pues no estamos aquí nada más pues para tener relaciones afables o momentos realmente muy memorables, sino que estamos aquí para afrontar también cuando existe el riesgo. Es en ese tipo de situación lo que define a un verdadero servidor público. El servidor público, aquel que a partir de su escritorio no entiende que está ahí para atender a la ciudadanía, es cualquier cosa menos servidor público. Pero cuando se está en una situación de riesgo y no se entiende cuál es el verdadero papel del funcionario público y el verdadero papel o entender o ponerse en los zapatos de la ciudadanía. Dice, hay un proverbio Sioux estadounidense que dice, para entender a tu vecino, tienes que caminar 3 lunas en sus sandalias. Y eso es la empatía. El servidor público debe ser empático. Ciertamente, nos privaron de la libertad, nos gritonearon, nos dijeron de eso, pero también debemos entender el momento, la situación que ellos estaban pasando, lo que ellos veían venir con el tema del agua. No necesariamente está sucediendo en ese momento el menoscabo a su economía, pero de que va a suceder es indudable. Y allí está comenzando. Y nosotros como funcionarios, lo mínimo que pudimos hacer es entender el momento. Sí, y precisamente, pues, digo, comentaste ahorita 3 conflictos que pudiste resolver precisamente con este diálogo. Hay un libro que te voy a hacer llegar a tu oficina, a través acá de Ana, de un escritor español, Azorín, no sé si lo hayas, ¿Cómo no? El Político, ¿lo has leído? No, no lo he leído. Es un libro muy pequeño, pero muy grande en su contenido. Y habla precisamente del oficio del político y de qué debe y qué no debe ser. Y habla precisamente de la importancia de que el político esté ahí en donde está la población y conocer sus necesidades y conocer sus ilusiones y entender y empaparte bien de la sociedad en la que tú estás viviendo y que aspiras o representas, ¿no? Porque estamos acostumbrados o tenemos la idea de que los políticos son esta clase encumbrada que están ahí quizá por compadrazgo, sin un merecimiento real, y a la hora de preguntarnos si han hecho cosas chingonas, probablemente no, yo no identifico o no identificamos pues la mayoría de la gente que no estamos tan inmiscuidos en la política, al político como algo chingón. En ese sentido me gustaría preguntarte, ¿qué es lo más chingón que has hecho dedicándote a lo que te dedicas? Indudablemente es el, el- el crear una, eh, una institución, que de alguna manera ya estaba la institución, pero reinventarla para
que sea a través de ese órgano como se resuelvan los distintos problemas en el Estado. Hemos estado en Guadalupe y Calvo ahí con un problema de los médicos que estuvieron por allá por la carencia de instrumental médico, medicinas y todo aquello. Hemos estado en universidades, hemos en Ciudad Juárez, en el municipio de Ahumada, cuando desapareció por ahí eh, un alcalde y que tuvimos que tener la intervención de manera, la ciudadanía tomó la alcaldía porque no encontraban al alcalde, se debía esto, se debía aquello, se le debía a los trabajadores llegar gobernación a generar el diálogo con la gente enardecida. Pero en todo esto, en el tema que yo comentaba del agua o los temas que hemos resuelto desde Jiménez hasta Ciudad Juárez, desde el desierto, pasando por la sierra, pasando por... Ahora, prácticamente en todos los rincones del Estado ha estado Gobernación presente en los temas, pero lo que hemos creado y que espero que se conserve es, o reconformado, un órgano que sirva de puente para acercar a la ciudadanía con los órganos responsables, porque a veces al político se le hace muy fácil cerrar la puerta. ¿Y qué hace el ciudadano? Va y toma una plaza, una vía pública, un edificio público, cuando todo pudo haberse resuelto a través del diálogo del funcionario que le tocaba resolver tal o cual situación. Y Gobernación ha sido en estos 4 años y medio justamente el instrumento que tiene la ciudadanía para acercar no solamente a los funcionarios del gobierno del Estado, sino a los funcionarios municipales que también los hemos convocado y a los funcionarios federales. Nunca, hasta donde yo he podido investigar, había ocurrido eso en gobierno del Estado. Que Gobernación se haya constituido como el factor de diálogo a través de mesas de trabajo para la resolución de conflictos. Y después creamos unas mesas que se anticipaban al conflicto, porque tenemos otro órgano allí en Gobernación, que es el órgano de inteligencia, y ellos captan situaciones que están por venir en tal o cual municipio y nos anticipamos y vamos y creamos una mesa que va a prevenir un conflicto posterior. Ese trabajo que hemos hecho en Gobernación Estatal, en la Dirección General de Gobierno, yo creo que es mi legado allí y es, ahora sí, en tus términos, lo más chingón que he hecho es ser un puente entre la ciudadanía y los funcionarios públicos. Esos funcionarios que tú bien lo señalas, que a veces lo ven distante en un escritorio, que se sube a una camioneta y no saluda, alguien inalcanzable. Nosotros hicimos posible que el ciudadano común, aunque sea una sola persona que se manifieste en el centro de la capital o en el centro de Delicias o en alguna colonia de Ciudad Juárez, nosotros estamos allí para acercar a ese ciudadano con el funcionario que le puede resolver. Y no solo eso, le damos seguimiento a la resolución del tema que tiene la ciudadanía. Nosotros hemos resuelto casi 4,000 asuntos y no recibido gente, no, resuelto. Las maestras del SPAI, por ejemplo, del sindicato del SPAI, de la preparatoria abierta, con los distintos sindicatos que hay, con los transportistas, con la CTM, con la CATEM, con los taxis cuando tenían este problema con Uber, hemos tenido ahí diálogos intensos, que es un gremio que yo aprecio mucho, el del transporte, porque en alguna época la Dirección General de Gobierno también tenía transporte, ahora ya no lo tiene, está en desarrollo urbano. Pero igual
generamos una manera distinta de resolver los problemas de la ciudadanía, de los sindicatos, de las organizaciones del campo, de las organizaciones sociales, del quehacer, de las organizaciones políticas, porque también eso nos corresponde, acercar al ciudadano común, ya sea a través de estas organizaciones o ellos solos, con el gobierno mismo. Esa vinculación es el legado que yo puedo dejar en mi paso por estos 4 años y medio o más aquí en gobierno del estado, y es lo más chingón que he hecho aquí. Muy bien. Llegamos a esta parte de la entrevista en donde le toca al entrevistado actual responder 3 preguntas del invitado anterior, que en este caso fue Mauricio Mouré, quien es un emprendedor, empresario del ramo restaurantero y de bares, quien está ahorita como precandidato a una diputación local por el partido Movimiento Ciudadano. Por favor, a esa cámara vamos a responder la primera pregunta. ¿Cuál es el momento más entrañable de su infancia? El momento más entrañable es un libro que me regaló mi abuelo Agustín Legarreta, que pertenecía a su papá, que era juez en Mioqui, y era un libro que hablaba de las obligaciones. Yo en ese momento no entendía nada de lo que era ese término de obligaciones, pero sin duda el momento de mi infancia que más reside como un momento épico y bello en lo más recóndito de mi corazón es ese momento. Me marcó. Yo conservo todavía ese libro y fue hasta mucho tiempo después cuando entendí lo que mi abuelo quería sembrar en mí. El deber, las obligaciones, el amor al derecho y a las instituciones, lo empecé a tener a través de ese tan preciado regalo. La segunda pregunta, ¿cuál sería el legado de su vida? Lo mejor que he hecho en mi vida, indudablemente, ha sido mi familia. Es en ese espacio y en ese cúmulo de vivencias y emociones que se dan a través de la formación de la propia familia, en el que a partir de esos instantes, de eso, se compone la vida. Todos tenemos algo que cambiar. Lo que yo nunca cambiaría es lo mejor que he hecho, que ha sido mi familia. Es en ellos donde reside parte de mí, pero también en mí reside parte de ellos. Es en el seno familiar donde se puede conocer al individuo como es, y es quizá las anécdotas que de ahí, en algún momento, cuando yo no esté, puedan derivar donde se me pueda conocer realmente como soy. Lo mejor que he hecho en mi vida es mi familia. Si tuviera un hijo o una hija gay, ¿qué haría? No haría nada. Nada puede cambiar mi amor y mi manera de ser hacia mis seres queridos. Absolutamente nada. Joel, ahora llegó el momento en donde tú vas a poner aprietos al invitado que viene. No sabes si es hombre, si es mujer, a qué se dedica, la afiliación política, religiosa, nada. Te toca hacerle preguntas, por favor, 3 a esa cámara, por favor. Número 1. Si tuvieras que escoger un libro que te haya marcado, ¿cuál sería? 2. Si tuvieras que escoger una película, ¿cuál sería? Y 3. De todas las melodías que has escuchado en tu vida, ¿con cuál te quedarías?
Muy interesantes las preguntas, la verdad es que son el tipo de preguntas que me gustan más a mí, cercanas y que tienen que ver con pues, algo que te acerca más a conocer a las personas. Es un placer haberte conocido, la verdad es que no tenía el gusto, un servidor público inteligente que lea, que conozca historia, comprometido con su cargo y con la gente, siempre es bueno recibir a personas como tú aquí. Muchas gracias, pues, la verdad, muy padre. Nunca me habían hecho una entrevista como esta y le da a uno la oportunidad de explayarse en algunos temas. Realmente es realmente fascinante encontrarse con un entrevistador que lo haga uno recordar y sobre todo que en una entrevista logre sacar la esencia de uno. Eso es yo lo valoro mucho porque es muy importante, porque sobre todo en algunas entrevistas el entrevistado está a la defensiva y debe ser una labor, ahora sí que casi un arte, sacar en esa entrevista la esencia del entrevistado. Yo creo que eso ha sucedido aquí. Pues aquí la verdad es que disfrutamos mucho de tus comentarios. Para nada es necesario estar aquí a la defensiva. Queremos mostrar todo lo positivo que tú tienes que aportar y que los entrevistados tienen que aportar. Y en ese sentido, realmente nosotros no hicimos nada que no tenga ya aquí el entrevistado actual. Joel, ¿dónde te pueden seguir en tus redes sociales? Bueno, estamos por ahí en Facebook. Tenemos la página y tenemos ahora el Facebook personal. Estamos en Instagram también y en YouTube. En algunos videos por ahí nos pueden ver. Vamos a reconformar la página de YouTube. Estamos en eso, pero ahorita en Facebook nos pueden encontrar de manera muy sencilla, muy fácil. A propósito de estar cercanos a la gente, precisamente estos nuevos medios de comunicación que ayudan a los funcionarios a quitarse el intermediario, también que en ocasiones son los medios de comunicación, y poder entablar esa comunicación de dos vías con la gente, pues realmente es muy importante. Eso nos ha servido mucho y que fue otra de las formas nuevas de hacer política aquí. Subir todo. En la página, tenemos una página de la Dirección General de Gobierno, ahí está todo el quehacer gubernamental nuestro, pero en nuestras páginas, pues ahí subimos de todo y sí, se puede ver también en esos sitios quién verdaderamente es uno, la esencia. Ahí de repente me ven cocinando y me gusta mucho cocinarle a mi familia, o cuando acude uno al campo o pues se le puede ver a uno en otras facetas. Realmente a través de las redes sociales es fascinante cómo podemos entrar en contacto con seres que no están cerca en este momento, o sea, se han ido en algún lugar. Y es muy, sobre todo, cuando uno se sincera en redes sociales, porque sí, ya se sabe que existe todo, donde realmente se puede captar también la esencia de las personas. Yo creo que allí, en cuanto a mi quehacer en la política y dentro de mi lugar dentro de la familia, se puede captar perfectamente en las redes sociales. Muchas gracias. Pues ya vamos a despedir, no olvides seguir también pues las redes de Al Chile Chilaca. Ya subimos las temporadas 0 y la temporada 1 a Spotify, que aquí les vamos a dejar el link en la descripción del video. Seguimos muy contentos de este crecimiento que tiene el canal. Muchas gracias por todos sus comentarios, los leemos todos, aunque no les contestemos, ténganlo por seguro. Y pues muchas gracias, Joel, por tu visita. Gracias a ti. Esta es tu casa, cuando quieras, pues ya sabes, nos daría mucho gusto tenerte de vuelta. Muchas gracias. Gracias a todos y abur. Si les gustó este video, no olviden dejar su manita para arriba y activar la campanita para que sigan nuestros contenidos. Abúrrasa y que tengan un exitoso día. Antes de despedirnos, checa los otros videos del Chile Chilaca y suscríbete para que veas más contenidos como este.